conocemos que tú nos has brindado. También te damos gracias porque en esta semana podemos volver a reunirnos. Gracias por este Ministerio de Apologética, por todos y cada una de las personas que lo conforman y por los dos que hoy dan la voz para poder infundirnos a nosotros más enseñanzas. Te queremos pedir también por todas y cada una de las personas que conformamos este grupo, los que ya llegaron, los que ya están, los que no van a poder estar, para que tú tomes toda necesidad espiritual, emocional y física que haya en cada uno de nosotros. Y también que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que día con día podamos seguir haciendo tu santa y divina voluntad. Amén. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y invocamos la poderosa intercesión de nuestro santo patrono, San Francisco de Sales, diciendo: Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñanos la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a recapitular brevemente lo que son las reglas del curso. Lo primero es que apenas el hermano Reinier que nos acompaña. Reinier, ¿tú ya has estado en este curso antes? ¿No recuerdo? Creo que sí, Ah, en ok, algún bueno, momento. digamos, no me acuerdo, pero bueno. Creo que cuando usted estuvo como incapacitado o algo así, no. Después de que me operaron. Ah, ok, ok. Creo, no me Listo, acuerdo, la entonces. verdad. Ya me hizo Ah, dudar. ok. Ok. Con razón era que yo no tenía el recuerdo, es que cuando vos viniste yo no estuve, eso fue. Bueno, entonces cuando el hermano Renier comience la exposición del tema, entonces todos nosotros vamos a tener los micrófonos y las cámaras apagadas para que no se cuele algún sonido raro por ahí o alguna imagen rara. Lo segundo es que vamos a permitirle al hermano Renier que haga una exposición pues continua, fluida, y así vamos a mantener lo que son preguntas en cualquiera de los dos chats, ya sea en el de Teams o ya sea en el de WhatsApp. Lo siguiente es que damos la bienvenida siempre a una sana discusión, pero eso nos lleva al cuarto punto, que esto es una clase magistral, no es un foro. Los domingos abrimos un espacio adicional de 2 horas por si alguien tuviera alguna duda, pregunta, comentario, con respecto a la clase que se ha visto hoy. Y aquí, Reinier, quisiera preguntarte, el domingo, ¿qué par de horas te quedaría bien para tener este espacio adicional con los hermanos por WhatsApp? No, puede ser cualquier momento, digamos, como, no sé, como tipo 11 de la mañana, una cosa así. No ¿Ok? hay problema. Ujú, 11 de la mañana, entonces. ujú. Y recordarles que para participar en la sesión del domingo, pues es importante haber escuchado el tema, ya sea ahora en vivo o ya sea con alguna de las grabaciones que ya se encuentran en nuestro sitio web. Yo ahora se las voy a estar compartiendo. Si es posible, esta grabación la subimos durante la semana, pero si no fuera posible, pues también se encuentran las grabaciones de ediciones anteriores del curso. Hacemos una nota aclaratoria. Si en algún momento se ve la palabra Jehová en la presentación, esto no es un error de parte del ministerio, sino que en algunas ocasiones tomamos textos de Biblias no católicas para enfatizar que una enseñanza se encuentra hasta en esas Biblias. Y si en la versión no católica decía Jehová, pues mantenemos el texto tal cual estaba. Recordarles muy importante que el Señor siempre nos llama a ganar almas y no a ganar discusiones. Sin embargo, eso tampoco significa que nos tenemos que quedar callados, porque Primera de Pedro 3:15 nos enseña a dar razón de nuestra fe, pero con humildad y sencillez. Muy importante el versículo 16. Recordarles también, ¿verdad?, que el Señor siempre nos llama a dar mucho más de lo que nosotros recibimos. Así nos lo recuerda el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Que a quien mucho se le ha dado, y vaya que sí nos ha dado el Señor. Y así como nos ha dado, así nos va a reclamar.
De hecho, se dice que al Señor nadie le gana en generosidad. Y así como Él es generoso con nosotros, pues nosotros seamos generosos también con Él y con los hermanos. Y hablando de generosidad, esto me lleva al último punto, que son la parte de las donaciones. Y aquí quiero compartirles algo. Voy a dejar de compartir un momento para compartirles con audio, que eso tenía que haberlo hecho desde el inicio, pero se me fue. Si pueden ver bien en mi pantalla, comentarles, ¿verdad?, que en nuestro sitio web defensacatólica.com/donaciones, donaciones, si lo escribo bien sería mejor. Donación, sí, claro, yo creo que defensacatólica.com, si lo he escrito bien, bueno, ni idea. Recordar muy importante, la primera oración que nos pueden hacer, y muchos se lo vamos a agradecer, es una oración por nosotros, una oración, un Padre Nuestro, un Ave María, un Santo Rosario, una Santa Misa, una hora santa, que muchos se lo vamos a agradecer. Yo personalmente he llegado a conocer personas que servían en en este campo de la teología tan bello que es la apologética, pero no sé si les he comentado que uno de las más grandes tentaciones a las que se exponen los apologistas es al pecado de la soberbia. Y como pecado capital, no es que sea más grave que otros, sino que es la semilla de otros pecados más graves. La soberbia lleva a otros pecados. Y yo personalmente he conocido muy buenos apologistas que descuidaron su fe, cayeron en soberbia y hoy están en lugares en los que créanme que ninguno de nosotros quisiera estar. Entonces, una oración se los vamos a agradecer mucho. Y si después de hacer esta oración nos quieren bendecir también con alguna ofrenda material, pues bueno, aquí quedan toda la información de cómo hacer llegar esa ofrenda material, si bien lo tienen a gusto. Y igual si se encuentra fuera de Costa Rica, pues el ministerio dispone de esta cuenta de PayPal, por si hubiera algún hermano que también nos escucha por el canal de YouTube y desea pues apoyar al ministerio de forma material después de haber hecho una donación espiritual de esa manera. Y muy importante, ¿qué hacer en caso de que se dificulte? Se desea hacer una donación material, pero se dificulta por alguna razón, cualquiera que sea, hacernosla llegar. Bueno, mucho le vamos a agradecer si esa ofrenda material que nos deseaba hacer, pues la utiliza en alguna obra de misericordia. Y aquí la iglesia nos enseña que existen obras de misericordia corporales y espirituales. Nosotros, por cierto, en el ministerio, estamos trabajando en esta parte, enseñar al que no sabe o bien corregir al que se equivoca, en lo que es la parte doctrinal, ¿verdad? Que es el campo nuestro. Pero entonces, si se le dificulta hacernosla llegar, bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obras corporales, 7 obras espirituales, que mucho se lo vamos a agradecer. Y sobre eso también me parece que es necesario hacer justicia. Comentarles, bueno, en semanas anteriores les hemos compartido que el ministerio estaba tratando de recaudar fondos para conseguir videobeam y computadora para nuestro curso presencial, porque no solo tenemos el curso virtual, también ofrecemos el curso presencial. Ahorita actualmente se está llevando los días jueves de 7 a 9 de la noche en la parroquia del Porvenir en Desamparados. Y para esto, pues, andamos buscando un videobeam y una computadora. Comentarles que ya el videobeam se dio, gracias a Dios, y con lo que es la computadora, quería compartirles, porque salió de este mismo grupo, una hermana que nos contactó, pues, para decirnos que ella podía apoyar al ministerio con una computadora. Por motivos evangélicos, nos reservamos el nombre de esta hermana que nos ha ayudado por el principio, ¿verdad?, que nos enseña la escritura, lo que hace tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. O era al revés, no recuerdo ahorita cómo era. Pero creo que ustedes me comprenden la idea. Aunque sí quisiera compartirles, y por eso compartí ahora con audio, pues, eh, un par de mensajes que estaba intercambiando con Irwin, que es nuestro coordinador general en el ministerio. Entonces, quisiera compartirles este audio un momento.
Totalmente, guay, totalmente. Sí, esa es la idea. O sea, agradecerle a ella en privado. Pero bueno, no se me había ocurrido lo de la carta, pero sí, está bien, vamos a hacer eso, hacerle una cartita y mandarle el agradecimiento en privado, de verdad, porque puchis, o sea, es grande eso, o sea, no hay que dejarlo pasar. De verdad que Dios mueve corazones y muestra que el ministerio, de verdad, Dios lo respalda. Entonces, bueno, si pudieran escuchar eso de parte de nuestro coordinador general, Irwin, de parte mía, de parte de todos los que servimos en el ministerio, muchas gracias a esta persona porque es de acá de este grupo. Como les comentaba, nos reservamos el nombre por un principio evangélico, pero de parte de todos nosotros, muchísimas gracias. Y sin más que decir, entonces, Reine, los dejo contigo. Ok, entonces ahí sí me escuchan, ¿verdad? Fuerte y claro. Ok, vamos a ver si puedo compartir. Compartir. Aquí está llegando. Ok, ahí lo ven. Ajá. Ok, entonces empezamos, ¿verdad? Listo, entonces. Bueno, entonces el tema de hoy es un tema importante, como todos los temas. Es un tema también que da su punto de qué hablar y su punto también de diferencias, ¿verdad? Con los hermanos que no son católicos. Y se refiere al orden sacerdotal. Antes que nada, bueno, hice un poquito como con todos ahí, entonces si ven que toso, ahí me disculpan, ¿verdad? El cambio ahí, los cambios de clima o de temperatura afectan, ¿verdad? Entonces, ahí me disculpan si me agarro una tosferina. Ok, listo. Entonces, vamos a ver ese tema que es sumamente importante. Entonces, primero que nada, por definición, ¿qué es un sacerdote? Entonces, si nos vamos a la definición, ¿verdad? Propiamente, nos dice que es un ministro propio de una religión o de un culto. Y, muy importante también, es una persona que está dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Un sacerdote en cualquier religión es una persona que es un ministro de una religión o de un culto y es una persona también que está dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Esa es la definición básica. Ok, luego a nivel católico, y obviamente bíblico, tenemos dos sacerdocios, o por lo menos dos aspectos o dos caras de la misma moneda, que es el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Entonces podemos decir que hay dos tipos de sacerdocio, el ministerial y el común. Ok, ¿dónde vemos eso en la Biblia? Ok, entonces en Lucas 22:19 vemos el sacerdocio ministerial. Y dice así: también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se los dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, ¿qué sucede aquí en el contexto, verdad? La última cena, ¿verdad? Está lo de Jesús con los apóstoles reunido. Ya todos conocemos este pasaje, se dice en todas las iglesias se dice. Y porque es la consagración, es el momento en el que Jesús nos da el pan como su cuerpo y el vino como su sangre. Y es entregado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre la alusión, ¿verdad? Eucarística, obviamente, que es un sacrificio y que se nos pide la perpetuidad. Se nos pide que hagamos eso en memoria de mí, dice Jesús, ¿verdad? Es en memoria es esa perpetuidad, ese volver a vivir. No es un sacrificio diferente, es un único sacrificio que se perpetúa en la historia a lo largo de toda la historia, toda la vida, y
se realiza como un sacrificio. Entonces, por definición, quien lleva a cabo esta conmemoración es un sacerdote. ¿Por qué? Porque está ofreciendo un sacrificio. Y ya vimos que un sacerdote, por defecto, o por definición, mejor dicho, es una persona que se dedica a hacer sacrificios. Entonces, aquí en este momento, no solamente se está dando el punto culmine de la Santa Cena, ¿verdad? Que es el momento en que Jesús nos da su cuerpo y su sangre, que ya es suficiente, ya no hay más, sino que además está instituyendo un nuevo sacerdocio, un sacerdocio de la nueva alianza que nos está perpetuando el sacrificio en la cruz que Jesús va a realizar. Ok, entonces eso está más que claro. Ese es el punto fulminante, ¿verdad? O culminante, mejor dicho. Todos los evangelios sinópticos, Mateo y Lucas y Marcos, tienen este pasaje. Y en todos es básicamente lo mismo. Además de en Corintios, 1 Corintios, donde San Pablo también hace referencia a este pasaje y se da en el mismo contexto de sacrificio. Entonces ya vemos de dónde viene el sacerdocio ministerial. Es ciertas personas, en este caso los apóstoles, los unidos con Jesús, a los que Él les da esa misión, no se las da a todos, no la reparte a todos, sino a los apóstoles, a los que Él eligió. Ya hemos visto la parte de los apóstoles y toda la iglesia apostólica, a quienes eligió, les dio esta misión, este nuevo oficio, por ponerlo, ¿verdad? Ese nuevo ministerio del sacerdocio. Ok, y luego existe el sacerdocio común. O sea, todos nosotros somos sacerdotes también. No a nivel ministerial, es decir, no podemos llevar a cabo el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no lo podemos hacer, solamente los ordenados a ese ministerio, pero sí somos sacerdocios que estamos llamados a entregar y a evangelizar. ¿Dónde está eso? En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí Pedro, era el primer papa, por cierto, nos está indicando que todos somos sacerdotes en cuanto estamos llamados a anunciar. Y hay que hacer aquí también la salvedad. Esto también hace referencia, aquí no tengo el texto bíblico, pero hace referencia a la antigua alianza, donde se nos dice que va a haber un sacerdocio que va a ser también del pueblo, o sea que el pueblo va a ser un pueblo sacerdotal. Y entonces ese pasaje hace referencia, Pedro lo toma para hacer referencia a que este nuevo pueblo, elegido por Dios, que es la iglesia, es la nueva Jerusalén, la nueva Israel. Ok, entonces ya vimos que están el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Entonces yo en mi casa, por ejemplo, aquí en mi casa, en mi familia, con mi esposa, soy sacerdote, ¿verdad? Y con mis hijos, porque a ellos, ¿verdad? Les anuncio y hago presente a Jesús con mis obras, con mi ayuda, con mi fe, como trato de vivir, y así también mi esposa hace lo mismo, ¿verdad? Trata de llevar, o tratamos de llevar una vida pues lo mejor posible a nivel cristiano, y eso pues nos hace ministros de nuestros hijos, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Que cada quien tiene su función. Eso es muy importante porque también se nos dicen, o mucha gente piensa, que como todos somos iguales, todos tenemos las mismas facultades, todos tenemos los mismos dones, todos tenemos lo mismo de todo. Y en la Biblia, sobre todo San Pablo, él es muy enfático en que no. O sea, que cada quien tiene su función, su ministerio, su llamado y su consagración o su vocación. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:12, dice, pues, del mismo modo que el cuerpo es uno,
aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Y luego dice, más adelante, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Entonces todos nosotros tenemos nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestra vocación. Cada quien en su parte, como dice Pablo. Por ejemplo, dice que en primer lugar están los apóstoles en la iglesia, que actualmente son los obispos. En segundo lugar están los profetas. En tercer lugar, los maestros, que piden los milagros. Luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración de la iglesia y los diversos dones de lenguas, etc. Entonces dice después, ¿acaso todos son apóstoles o todos profetas o todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros, curar enfermos, hablar en lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Es decir, ya desde el inicio de la iglesia primitiva, se sabía que cada persona tenía su llamado, su ministerio, su vocación, y y no quiere decir que uno sea más que otro. Simplemente es la vocación a la que hemos sido llamados. Ok. Luego dice, bueno, ya hemos visto que Jesús llamó a los 12, y recuerden, esto es muy importante. Jesús hizo esa jerarquía. Él llamó a 12 apóstoles, primero llamó a discípulos, luego eligió apóstoles, ¿verdad? Y a los apóstoles les explicaba todo por aparte. Hay un trato especial, ¿verdad? Como digo, no es por una diferencia que hiciera Jesús, ¿verdad? Una discriminación o algo así, simplemente porque Jesús sabía y sabe que requerimos de cierto orden, de cierta jerarquía, de cierto nivel de, de compromiso, de vocación, y no todos estamos en todo. Entonces Jesús hizo esa distinción, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, Marcos 13, 3, 13, 16, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y dándoles poder para echar demonios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, muy importante, aquí, el punto donde Jesús mismo elige a los 12 y usa la palabra aquí, instituyó, ¿verdad? Así instituyó a los 12. Dice, ok, ¿qué palabra es esa? En griego la palabra es epoieisen, epoieisen. Bueno, dice bien, ahí la pueden leer. ¿Qué significa? Así textualmente, puso arriba o puso en orden. O sea, quiere decir que ordenó. Entonces, así ordenó a los 12. Llamó a un orden. Quiere decir que los puso en un punto, en una situación, en un ministerio diferente. Por eso nosotros decimos que un sacerdote se ordena sacerdote, que no que se gradúa sacerdote, ¿verdad? No es una profesión como ingeniero, abogado, ¿verdad? Es ordenó. Ese es haciendo este mismo llamado, esta misma palabra que dice aquí, que dice puso en orden. Entonces, Jesús ordenó a los 12. El sacerdote se ordena a los obispos, a los cardenales, ahora se les ordena. Ok, y luego también es lógico, sentido común, que ese ministerio tiene que perpetuarse. No es que llamó a los 12 y cuando muriera el último de los apóstoles ya se acabó el ministerio de los apóstoles. Eso no es así. Si fuera así, entonces Jesús nunca hubiera dicho, por ejemplo, que él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso sería como contradictorio, ¿verdad? Entonces, tiene que existir una sucesión, un delegamiento, ¿verdad? Y eso se ve, por ejemplo, en Hechos 1,
15, 17, en realidad hay varios ejemplos, pero este es muy claro. El contexto es cuando están los apóstoles, después de que Jesús subió al cielo, están esperando de la venida del Espíritu Santo, y al Judas, al haber traicionado a Jesús y ya no estar con ellos, pues requerían un sustituto. Entonces, si no hubiera sido importante un sustituto, hubieran quedado con los 11 restantes. Sin embargo, nombran a un 12º apóstol para completar el número. Y dice así el texto: uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como unas 120 personas, y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y ha sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Y ahí se ve también que es un ministerio, es un llamado especial. Y les dice también: porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien muere en ella, y otro tome su obispado, tome su lugar. Que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por prevaricación Judas, para irse a su propio lugar. Y les echaron las suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vean qué interesante todo aquí, en esta parte de Hechos, en la iglesia primitiva, ¿verdad? Una vez que ya Jesús no está, ya dijimos, están los apóstoles reunidos y nombran a otro apóstol. ¿Por qué lo nombran? Porque tienen la autoridad para hacerlo y tienen el llamado para hacerlo. O sea, yo no puedo decir yo aquí mismo, Reinier, me nombro apóstol. O sea, ¿con qué autoridad? ¿Bajo qué criterio? En este caso, como se ve aquí, la iglesia en pleno, los apóstoles en pleno, con Pedro que toma la palabra, ahora claro, Pedro, porque Pedro es el principal ahí, el Papa, aunque no nos gusta a veces, ¿verdad? Pedro el Papa toma la palabra, les da a entender el por qué se tiene que hacer esto, y luego, en su potestad de iglesia, toman la decisión y, bueno, hacen una rifa, por decirlo así, y eligen a Matías. Entonces ya Matías es apóstol. Entonces no soy yo que me nombro, porque me gusta que me llamen apóstol, sino porque hay un llamado, viene de alguien más. Entonces la iglesia es apostólica, ya lo vimos. Hechos 15:4, por ejemplo, dice: llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los 12 apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Y luego, importante, Efesios 2:20, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Y en Apocalipsis, la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Muy importante, entonces, la iglesia es apostólica. La iglesia no sale de la nada, no es espontánea. La iglesia viene desde Jesús, apóstoles, y luego de allí para acá, todos los que han sido apóstoles hasta nuestros tiempos. De hecho, hay lugares en el mundo, por ejemplo, en España, en Santiago de Compostela, ahí, y en muchos lugares más, si uno hace un recorrido hacia atrás en la historia, va a llegar a el obispo actual, va a llegar hasta el apóstol que lo nombró. ¿Por qué? Porque si continúa haciendo lo que hicieron con Matías, que la iglesia vio la necesidad de nombrar apóstoles, y con la autoridad dada por Cristo pueden dar ese ministerio de apóstoles. Y luego, pues ya también en la iglesia primitiva se ve donde hay esos ejemplos de ordenación, donde ya se ve que hay esa continuidad.
Por ejemplo, en Tito 1:5 dice, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en la ciudad como yo te ordené. Porque el episcopo o obispo significa como supervisor. Entonces, el episcopo o el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no haga negocios sucios. Entonces, ya aquí se ve donde la misma iglesia, en su crecimiento natural, empieza a ver la necesidad de nombrar personas que ayuden a los apóstoles, que sigan con su ministerio, que expandan su ministerio y nombran presbíteros, nombran obispos. Y dice aquí que esté adherido a la palabra fiel conforme a la enseñanza para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Eso es del obispo, ¿no? Más adelante también dice, los presbíteros que son buenos dirigentes recibirán doble honor y doble remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y la enseñanza. No aceptes acusaciones contra un presbítero si no son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Y luego, te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús y los santos ángeles que observen las reglas con imparcialidad sin hacer diferencia. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues serías cómplice de los pecados del otro. ¿Ya es con esto? Ok, entonces ya que se ven ejemplos de ordenación, de esa continuidad, de la jerarquía creada o instituida por Cristo, y esa jerarquía o ese paso se da por medio de la imposición de manos. Muy importante también, cuando hay cuando se ordena un nuevo presbítero, un obispo, un sacerdote, un diácono, se le imponen las manos. No todos estamos con esa potestad de imponer las manos para el ministerio. Solamente la iglesia, en su continuidad, tiene esa potestad. Los diáconos también han de ser respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado, que no guarden el ministerio de la fe para una conciencia limpia. Que guarden el ministerio de la fe con una conciencia limpia. Ok, ya hablamos de diáconos. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Entonces, ya vemos actualmente en la iglesia, se mantiene esto igual. Están los obispos, ¿verdad? Que son los que han sucedido a los apóstoles directamente. Los obispos, están los presbíteros y los diáconos, ya sea diáconos permanentes o diáconos transitorios. Pero esa misma jerarquía se mantiene. Los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el oficio de diácono ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ok, ya hemos visto apóstoles, leímos, ¿verdad? Los primeros, obispos, sucesores de los apóstoles, presbíteros y diáconos. Esto muy importante también. ¿Por qué se llaman sacerdotes a los presbíteros? Ya vimos que al Cristo, al enviarnos o al darnos esa conmemoración, ¿verdad? De su pasión y el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía como un sacrificio, pues requiere, por tanto, la institución de sacerdotes. Pero muy importante esto también. Todos los ministros consagrados pertenecen al orden sacerdotal, pues son representantes del sumo y eterno sacerdote Cristo Jesús. Eso es muy importante, entonces. Y bueno, es así. Todo sacerdote
en realidad participa del sacerdocio de Cristo, que es sumo y eterno sacerdote. Igualmente, solo hay un obispo, que es Cristo, ¿verdad? Todos los obispos del mundo participan místicamente del único obispado de Cristo. Solo hay un pastor, Cristo es el buen pastor. O sea, todos los sacerdotes, todos los obispos, entre los obispos, son llamados pastores porque participan místicamente del único pastoreo de Jesús. Solo hay un maestro, que es Cristo Jesús, y todos los maestros, los sacerdotes, los catequistas, incluso, ¿verdad? Participan en cierta forma de ese único eh, ministerio de maestro que tiene Jesús. Y bueno, ya sabemos que Jesús es el sacerdote, ¿verdad? Y como dice en hebreo, dice, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, al fin de alcanzar misericordia y gracia para una ayuda oportuna. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, está Jesús, como sacerdote, como plenificación, como la realización de las profecías y del antiguo sacerdocio. Jesús está en el cielo, ¿verdad? Ofreciendo sacrificios por nosotros, y aquí en la tierra están los sacerdotes consagrados que en persona de Cristo, que en función de Cristo, que comparten, ¿verdad? Ese llamado al sacerdocio, lo hacen aquí en la tierra. Entonces, esa unión, ¿verdad? Ese ministerio, ese misterio de unión entre Jesús, sacerdote en el cielo, actualmente, y aquí en la tierra los sacerdotes que ofrecen un sacrificio. Y de hecho, ya lo dijimos, ¿verdad? Un sacerdote actúa en persona de Cristo. Cuando un sacerdote está oficiando la misa, actúa en persona de Cristo. Es como si estuviera Cristo mismo ahí. Obviamente el sacerdote, pues es un hombre, ¿verdad? También pecador como todos nosotros, pero cuando está ahí oficiando el sacrificio de la misa, el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, ahí actúa en persona de Cristo. Ya no es sacerdote, ya es Cristo. Cristo mismo. Y bien lo sabemos, en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y luego en 2 Corintios, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo. Actúan en persona de Cristo. Por eso, cuando hay una misa y uno pasa enfrente del altar donde está el sacerdote, uno hace una reverencia, una genuflexión, no por el sacerdote, ¿verdad? Que está ahí, por el padre que está ahí, sino porque está actuando en persona de Cristo. Ahí está Cristo mismo. Y aquí hago una salvedad también, ¿verdad? Hace muchos años, al principio del cristianismo, ¿verdad? Surgió una herejía que se llamaba el donatismo. El donatismo lo que hacía o lo que predicaba, entre muchas cosas, ¿verdad? Era una herejía producto también de una influencia agnóstica de aquel entonces. Pero lo que predicaba el donatismo es que para que fuera válida la Eucaristía, por ejemplo, o para que fuera válido la confesión o el bautismo incluso, el sacerdote tenía que ser
libre de pecado, o sea, prácticamente perfecto. Entonces, si se comprobaba que un sacerdote tenía algún pecado, o sabiéndolo, pues, y todos somos pecadores, ¿verdad? Eso invalidaba automáticamente el sacrificio de la misa, el sacramento y la acción sacerdotal, ¿verdad? Y eso fue una herejía, porque, primero que nada, porque sí somos humanos, ¿verdad? Eso por un lado. Y luego porque la gracia de Dios trasciende nuestra humanidad. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros pecados, que son muchos, hemos también actuado bien? Hemos eh, decidido llevar una vida lo mejor posible como cristianos, obviamente, como digo, con nuestros pecados, y sin embargo, pues, Dios toma en cuenta más las cosas buenas que hacemos, y nuestro pecado, pues, nos lo perdona si lo confesamos. Ok, entonces, no hace falta, ¿verdad? Uno puede decir, puña, pues que sacerdote que está allá, em, y está, es cuestionado, o incluso uno lo conoce, tal vez tiene un mal humor, tal vez no es muy, qué sé yo, caritativo, muy afán, o sea, a la hora de que habla con las personas, de verdad, tiene esa empatía con las personas, etcétera, ¿verdad? Pueden haber sacerdotes, ¿verdad? Pero cuando está oficiando, actúa en persona de Cristo. Uno va a la misa, no porque el Padre sea muy bueno o muy santo, obviamente están llamados a eso, obviamente, a la santidad, como todos, a vivir su vida según el ministerio que han recibido, y si actúan en persona de Cristo, pues que tratan de hecho de vivir toda su vida lo más santos posible, ¿verdad? Este, pero bueno, entonces actúan en persona de Cristo. Y en 2 Corintios también dice, Dios nos dio un ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios hablase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Palabras fuertes, ¿verdad? Porque el ministerio que lleva el sacerdote, pues al que mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Y tenemos la santidad al alcance de la mano, si cumplimos con lo que Dios nos pide y vivimos conforme a su voluntad. Ok, entonces el apóstol, sacerdote, ¿verdad? Porque ofrece un sacrificio, ¿verdad? Actúa en persona de Cristo, o sea, cuando él oficia, actúa en persona de Cristo, y tiene funciones particulares como perdonar. También recordemos que el ministerio de la reconciliación, que ya lo vimos un poquito, ¿verdad? Cuando Jesús les da este ministerio a los apóstoles, eh, pues se los da únicamente a ellos, como un ministerio específico. Entonces, también ahí se ve la institución de una función especial que se le da únicamente al sacerdote. Entonces, el oficio de sacrificio y perdonar los pecados en persona de Cristo. Esto también es importante. ¿Por qué? Ya dijimos, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que el sacerdote, primero que nada, se le pierde el respeto al sacerdote. En muchos lugares uno ve que se habla del sacerdote como si fuera alguien más, ¿verdad? Y se le pierde el respeto, o se considera que, que es algo que se puede sustituir, o que se puede delegar, o que todos tenemos esa misma función, ¿verdad? Sin embargo, ojo lo que dice aquí, por ejemplo, Judas, no Judas Iscariote, era Judas Tadeo, que era siempre. En Judas 1:11 dice, pobres de ellos, siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero, al igual que Baal, y se pierden como el rebelde de Coré. En la actualidad, estos son los que causan divisiones y se mueven en lo humano y no tienen el espíritu.
Pues vean, aquí hace referencia a un grupo de personas que son rebeldes, que se extravían, que buscan solamente el dinero y que se pierden como el rebelde Coré. ¿Quién es este Coré? ¿Dónde está Coré y qué fue lo que hizo Coré? Eso está en Números 16:3. Dice, se rebelaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya, ¿acaso no están consagrados todos los miembros de la comunidad? ¿No está Yahvé en medio de nosotros? ¿Por qué entonces se creen ustedes superiores a la comunidad de Yahvé? Al oír esto, Moisés se echó de bruces al suelo. Luego, dirigiéndose a Coré y a toda su banda, les dijo, mañana temprano Yahvé dará a conocer quién es suyo y quién le está consagrado, pues, y puede acercarse a él. Él mismo hará que se aproxime el que eligió. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, vamos aquí a ver un poquito detalladamente, ¿verdad? ¿Quién es este Coré? Coré era una persona que le recriminaba a Moisés y le decía, ahí, pero todos somos iguales, todos somos consagrados, todos somos sacerdotes, todos somos, ¿verdad? Todos somos lo mismo. Entonces, ¿por qué ustedes tienen ese rango mayor de sacerdocio, ese rango mayor de líder? ¿Verdad? Aquí todos somos iguales. Eso es lo que decía Coré. ¿Y qué dice Moisés? Moisés dice que se echó de bruces al suelo. O sea, como que se retorció, ¿verdad? De ver aquella rebeldía, ¿verdad? Y les dijo que, o sea, les dio a entender que no, ¿verdad? Que, que quién es el consagrado y quién no. Entonces, no es algo que yo puedo obviar, ¿verdad? Y no sé si les parece como a ciertas personas, ¿verdad? Ciertas ideas, mejor dicho, que andan rondando por ahí a veces, que dicen que no, que todos somos iguales, en iglesia todos somos iguales, en la iglesia nadie es superior, todos tenemos la misma función, y no, o sea, todos somos llamados a la santidad, todos somos llamados a la salvación, pero tenemos diferentes ministerios, diferentes consagraciones, diferentes funciones. Y sí, hay una jerarquía, tiene que haber una jerarquía por fuerza. Yo no puedo llegar donde el padre aquí y tratar de imponérmele, yo no puedo llegar donde el obispo e imponérmele, simplemente porque yo me da la gana, yo no puedo decirle a él, es que usted se inventó su posición, se inventó su ministerio, se inventó su llamado, se inventó su nombre, pero se autodenominó y ahora me toca a mí. No, él tiene su ordenación, tiene su ministerio, porque como dijimos, viene desde los apóstoles, viene desde Jesús, transmitiéndose de obispo, de apóstol a obispo, hasta nuestros días. Es un ministerio especial, es un llamado que se le hace, tiene esa facultad, por decirlo así, y se respeta, porque así lo quiso Jesús. Ok, y ya vimos. Ah, bueno, importante aquí, la parte el llamado, por ejemplo, a perdonar, que se les da una autoridad únicamente a los apóstoles, en Juan 20, 21, 23, ya lo hemos visto antes, en otros temas. Entonces Jesús les dijo otra vez, va a vosotros. Como me envió el Padre, allí también os envío yo. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Luego también dice Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan
que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios, te alabamos. Ya lo dijimos, ese llamado que hace Jesús, ¿verdad? Primero que nada, por la autoridad. Jesús tiene la autoridad. Por eso es que la Biblia dice, y eso es muy importante también, por eso es que la Biblia dice que Jesús hablaba como con autoridad. Porque Jesús hablaba con autoridad, porque tiene autoridad. O sea, la forma de hablar de Jesús no es que hablara muy fuerte, no es que entonara muy bien, no es que tuviera un gran léxico, probablemente sí tuviera todo eso, ¿verdad? No es que tuviera una gran elocuencia, sino Jesús hablaba con autoridad porque tenía autoridad. Entonces, un sacerdote, un obispo, el papa, habla con autoridad porque tiene la autoridad para hablar de temas de fe, de doctrina y de moral. Ellos son los que tienen esa autoridad. Yo quisiera tener esa autoridad, pero no la tengo, porque mi llamado no ha sido a ese. Y también hay que ser eh, humildes, saber que el Papa sabe más que yo, que el obispo sabe más que yo, que el sacerdote sabe más que yo. Y entonces, ese llamado, pues, de autoridad es de ellos. Y luego, esa autoridad, que es de Cristo, se tiene que transmitir, pues, porque dice ahí al final, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, si hubiera muerto, como ya dijimos, si hubiera muerto el último sacerdote, el último apóstol, la que fue San Juan, históricamente así fue, entonces hasta ahí hubiera llegado el apostolado, o la autoridad, la jerarquía, y luego de aquí para allá, pues nada, todo era libre y todo, y no, sí, no fue. Cuando uno escucha a personas, ¿verdad?, que hablan en la televisión, por ejemplo, o en la radio, a pastores que hablan, ¿verdad?, con autoridad, o por lo menos creyéndose con mucha autoridad, porque así esa impresión que da. Hay un pastor que habla en la televisión, que tiene un programa ahí en un canal que no es un canal protestante ni nada, es un canal secular, sin embargo tiene un programa ahí, y uno los ve que habla como muy imponente, muy, como muy engreído, pero él no tiene la autoridad, sencillamente no la tiene. Podrá ser una persona muy, muy buena, nadie le quita eso, podrá ser una persona que conoce tal vez de la Biblia, nadie le quita eso, podrá ser una persona que tiene muy buenas intenciones, que vive un cristianismo como puede vivirlo y con sinceridad, no sé, puede ser que sea así, pero no tiene autoridad. No tiene autoridad. La autoridad la tienen los obispos, en comunión con el Papa, con los sacerdotes, en comunión con el Papa y con los obispos. Eso es una autoridad. Y así es. Nos guste o no nos guste, así lo quiso Jesús. Él nombró apóstoles, nombró a Pedro, ya vimos el primado de Pedro en otro tema. Nombró a Pedro, apóstoles, los apóstoles nombraron presbíteros por su autoridad, y así es. Listo. Ok, importante, ahora sí, ¿por qué los padres, los sacerdotes, los obispos no se casan? Primero, un poquito de sentido común, ¿verdad? Cristo fue célibe, ¿verdad? Y él dijo que enseñáramos todo lo que él nos ha mandado, ¿verdad? Entonces, si Cristo fue célibe, pues igualmente el celibato se convierte ahora en una opción de vida. Si Jesús fue célibe, pues, ¿por qué yo no puedo aspirar a llevar esa vida de celibato? Esa vida de entrega únicamente a Dios,
sin casarme ni tener hijos. Es lógico, ¿verdad? Ese ejemplo lo podemos seguir. Y luego, ojo lo que dice el texto. Dice, todo aquel que haya dejado casas, hermanos, padre, madre y hijos, o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos serán los primeros, los últimos, y pero muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Importante, Jesús nos dice que el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, hacienda, por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Entonces, yo puedo llegar a decirle a mi esposa, amor, Jesús me llama, Dios me llama a una vida de entrega a Él. Entonces, ahí se ven, ahí queda usted con los chiquitos. Yo me voy a ir a predicar, me voy a ir de misión y usted queda ahí. ¿Se refiere Jesús a eso en ese texto? En Mateo 19. ¿Se refiere Jesús a que yo puedo hacer eso? No. No, de hecho, un día estaba escuchando la historia de un empresario que hizo un negocio muy reconocido a nivel mundial en Estados Unidos y tenía a su esposa, sus hijos. Y él después de que hizo un negocio, pues entró a una denominación cristiana y llegó un día y le dijo a la esposa, me voy a misionar, voy para Bolivia a misionar, usted queda aquí con los hijos. Y se fue. Entonces, eso es correcto, eso es lo que nos llama a hacer Jesús, este pasaje. Ojo lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 5:8. Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Yo no puedo renegar de mi fe, yo no puedo abandonar a mi familia, a mis hijos, por por predicar, por dedicarme a la vida de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para dejar casa, hermanos, hermanas, padre, madre e hijos o hacienda? Pues simplemente renunciando a eso de previo. ¿Cómo hago eso? Pues dedicando mi vida a la entrega total del Evangelio en celibato. Entonces, otro poco de otros aspectos, por ejemplo, Elías y Jeremías fueron solteros, eran profetas y fueron solteros. Existía también en los judíos la posibilidad de casarse, así entre comillas, con la Torá. O sea, se dedicaban al estudio total del- de la escritura, ¿verdad? Y luego, San Pablo fue casto, siendo judío, y continuó siéndolo una vez que fue cristiano. Y San Pablo nos da una gran enseñanza al respecto. Por ejemplo, nos dice en 1 Corintios 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo, el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno que fuera que se quedasen como yo, pero si no tienen continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Palabra de Dios, nos dice San Pablo aquí, que que lo mejor es quedarse como él. ¿Cómo es él? Soltero, ¿verdad? Que si se casan, pues también está bien, pero lo mejor es quedarse soltero, este, para predicar, para dedicarse a la vida de fe. De hecho, muchos textos nos dicen lo mismo. Por ejemplo, bueno, más adelante lo veremos. Otro texto, ¿verdad?, que se utiliza mucho para, para atacar a la iglesia es por ejemplo, en primera de Timoteo 3:2. Dice, es necesario pues que el obispo sea irreprochable,
casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Entonces, esto lo utilizan, digamos, algunas personas para decirnos que un obispo tiene que ser casado. Pero el texto no dice que tiene que ser casado. Dice que tiene que ser casado una sola vez. ¿Por qué dice que tiene que ser casado una sola vez? Porque estamos hablando de tiempos donde muchos cristianos venían del paganismo o del judaísmo, y encontrar a alguien soltero que asumiera el llamado de obispo o de sacerdote, en aquel entonces era muy difícil. O sea, todos o la mayoría, muchos, eran casados, tenían su esposa o esposas. Sobre todo en los paganos también se daba mucho eso. Los cristianos que se hacían católicos, cristianos, pues venían de una sociedad, de una cultura donde se permitía muchos matrimonios, concubinatos, tipo de cosas. Y entonces, se hace la salvedad de que para que sea obispo, se haya sido casado una sola vez. No tiene que ser que esté casado por fuerza, sino que en su condición fuera llamado al ministerio, al obispado, estando casado. Ojo a lo que dice Jesús. Y este texto una vez se lo dije yo a un compañero que no era católico, que me reprochaba un poco el tema. Le puse este texto y quedó más que claro, ¿verdad? Dice, en Mateo 19:10, los discípulos, los discípulos le dijeron, y esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Y Jesús les contestó, no todos pueden entender lo que acaban de decir, sino aquellos... Perdón. Bueno, no todos pueden entender lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, incapacitados para el sexo. Hay otros eunucos incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Y hay otros todavía que hicieron eunucos en sí mismo por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Más claro ni el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede, hay personas, mejor dicho, que hay personas que, que no pueden casarse, que han nacido eunucos, o sea, que no pueden casarse, digamos, en mi familia hay muchos, o hay varias personas adultas ya, que no se han casado y viven su vida solteros, sin ningún problema. Hay personas que son incapacitadas por los hombres, ¿verdad? Hay personas que no sé, tienen algún tipo de trauma o algún tipo de problema físico o lo que sea, que no pueden casarse, pero hay otros que pudiendo casarse, no lo hacen a causa del reino de los cielos. Y luego dice, entiende el que pueda. ¿Por qué? Porque hay gente, todavía hoy hay gente que no puede entender esto. Que usted habla de celibato, habla de castidad, que son cosas diferentes, y no entienden que una persona puede toda la vida, eh, no casarse, no tener pareja, no tener sexo, pues, y no consideran eso. Sobre todo cuando es por causa del reino de Dios. ¿Verdad? No entienden que hay personas a las que Dios les da esta facultad, esta mismo, capacidad, pues, de vivir en castidad. Sobre todo en estos tiempos, en esta sociedad en la que vivimos, en la que todo está tan, erotizado, donde el sexo es como la máxima virtud, la máxima meta. Y entonces hablar de castidad, de celibato, suena como un imposible. Incluso entre los cristianos no católicos, que aún siendo cristianos, no logran entender este pasaje.
Ok, luego el tema de llamar padre, ¿verdad? Eso también lo atañen mucho, ¿verdad? Que por qué decimos padre a los padres si en Mateo 23, 9 dice, no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre en el que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, como dice ahí que no hay que llamar padre a nadie, entonces decirle padre al sacerdote, está mal. Pero en la Biblia a muchas personas o a varias personas se les llama padres. Por ejemplo, en Hechos 7:2, Esteban habla de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Entonces llama padre a alguien que no es Dios, llama padre a Abraham. Y estamos hablando de Hechos, ¿verdad? Luego en Romanos 9:10 dice Pablo que habla de nuestro padre Isaac. También habla del padre Isaac. Entonces, ¿cómo es que eso es un momento prohíbe llamar padre a nadie, o sea, a nadie en la tierra? Y en otro momento, Pablo y Esteban hablan de el padre Isaac o el padre Abraham. ¿Por qué? Porque el texto tiene que entenderse bien. Tiene que entenderse bien en su contexto. Ok. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 4, dice, yo no escribo esto para hacerlos sentir avergonzados, sino para aconsejarlos como mis amados hijos. Aunque ustedes tienen incontables días en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Palabra de Dios, te la vamos a seguir. Ojo lo que dice Pablo. Pablo dice que, primero que nada, trata de hijos. Pues, yo le digo a alguien hijo, lo más normal es que él me diga a mí papá o padre. Primero que nada, ¿verdad? Y luego dice que él los engendró en el Evangelio, por medio del Evangelio en Cristo. O sea, los engendró en Cristo por medio del Evangelio. Y así hay varios textos, allá abajo varios textos donde los apóstoles se llaman o llaman a los discípulos hijos. Entonces, pues, por regla de tres, si hubieran habido más, de hecho sí está en los padres de la iglesia, referencias a llamar entonces por regla de tres a los papás, a los padres, quienes fueron nuestros guías, ¿verdad? Nuestros sacerdotes, nos evangelizaron, se les llama también padres. ¿Por qué dice entonces Jesús eso? ¿Verdad? Porque Jesús dice que no hay que llamar a nadie, a nadie padre, en el contexto de que nadie tome el lugar que le corresponde a Dios. Ese es el contexto. Que ninguna persona, lejos de participar de Cristo, tome el lugar de Dios. Por ejemplo, ahí está esa imagen, se da mucho, uno lo ve en internet, yo lo he visto también en carteles pegados así en los postes de luz o en las pulperías, así, que tal persona, maestro supremo, en este caso dice maestro supremo Leonardo, príncipe del amor, es un brujo, ¿verdad? Y se llama a sí mismo maestro. A ese maestro no hay que llamarle maestro. Ahora que está muy de moda todo lo que es ¿cómo se llama? Las referencias, ¿verdad? A religiones o a filosofías orientales, ¿verdad? Donde llega un gurú, que es el iluminado, y ese se le llama maestro. Maestro ilumínanos, ¿verdad? A ese tipo de maestros no son los maestros, porque nuestro maestro es Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Quiere decir que no hay que llamar a nadie maestro? No, porque más adelante, bueno, Pablo, en 1 Corintios 12, dice, y
A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen de lenguas. Entonces, ese maestro en la iglesia sí es válido, porque hay un ministerio de maestro. ¿El maestro qué hace? El que enseña el evangelio, no el maestro que es una persona que lejos de Dios se hace llamar a sí mismo maestro, en una doctrina, en una situación, en un contexto lejos de Dios. En 1 de Juan 2:1 habla, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, vean también cómo llama hijitos, hijitos míos. Varios textos ahí donde habla de hijitos, por lógica, y llamo a una persona hijo, pues lo más normal es que me llame a mí de nuevo papá. Entonces, ahí está claro el contexto en el que Jesús nos dice, no llamemos padres, ¿verdad? Es como la madre tierra, ¿verdad? Fuera del contexto o en ese contexto, no es correcto. A ese tipo de llamados, ahí sí es lo que Jesús nos advierte. Luego, otro punto importante que también ha estado en la palestra últimamente, ¿verdad? Hay una monja ahí alemana que está haciendo bulla con esto, pero no entiendo por qué, la verdad. ¿Por qué no se ordena a las mujeres como un sacerdote? Incluso hay iglesias no católicas tradicionales como la anglicana y la luterana que han nombrado ministras o sacerdotes a mujeres, ¿verdad? Y la iglesia no lo va a hacer. Ya el Papa Juan Pablo II, desde hace ya tiempo, ya acabó el tema. Ya dijo, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque, número uno, Jesús llamó únicamente a hombres. Y no lo hizo por machista. Porque Jesús, ustedes ven que más bien Jesús exaltó la figura de la mujer. ¿Quiénes fueron las primeras que se dieron cuenta que había resucitado Jesús? Las mujeres. ¿Quién se dio cuenta primero que venía el Mesías al mundo? María, una mujer. ¿Cuál es la imagen que hay en todas las iglesias? La de María. Después de Jesús, la imagen o sea, la referencia tenemos es María, obviamente porque María lleva a Jesús. Pero vean que es María, una mujer, o sea, Jesús no, no fue víctima, como dicen algunos, ¿verdad? Que Jesús fue víctima de su contexto social. Jesús rompió su contexto social. Jesús habló con la samaritana. Eso, desde el punto de vista social, en aquel entonces era una atrocidad. Y sin embargo, Jesús lo rompió. Pero no nombró a ninguna mujer como sacerdote, como apóstol en este ministerio. ¿Por qué? Porque así lo quiso él. El llamado, ¿verdad? El llamado de la mujer y del hombre es diferente, es igual, misma dignidad, ¿verdad? Misma capacidad, mismo de todo. Sin embargo, nuestro llamado es a una cosa o a otra. La mujer puede tener hijos, ¿verdad? Y aunque yo soy papá y tengo mis hijos con mi esposa, yo no soy la mamá. Y yo veo la relación que tienen mis hijos con mi esposa, no es igual que conmigo. Por más bueno que sea uno, por más que, ¿verdad? Porque la relación de la mamá es diferente. Entonces, el llamado hombre y mujer es diferente. Luego, los apóstoles siguieron con esa enseñanza de Jesús. Ellos se dieron cuenta que ese llamado era así. A los hombres se puede llamar al sacerdocio, a las mujeres no. Y además, otro punto también que es muy importante y también muy lógico, es que en teología el signo debe ser lo más cercano a su realidad.
Por ejemplo, el agua limpia. Entonces, usamos el agua en el bautismo que limpia el pecado. Físicamente, el agua limpia. ¿Ya? Yo no puedo usar como signo para el bautismo, por ejemplo, el barro. Porque entonces yo no puedo decir que el barro me limpia el pecado. Es como contradictorio, ¿verdad? El signo tiene que ser lo más cercano a la realidad, ¿verdad? El pan alimenta. Cristo esposo, la iglesia esposa. Entonces, así como Cristo es el esposo, pues es hombre, ¿verdad? La iglesia es la esposa, la iglesia es como una mujer. No es que sea mujer, sino simplemente por el sentido del signo, ¿verdad? Por eso es que no se ordena a las mujeres como sacerdotes. Yo creo que es lógico, es claro, y también un poquito de sentido común, ¿verdad? Luego, bueno, el tema de organización. Todos sabemos que en el mundo tiene que haber un orden en todas las empresas, en todos los ministerios, en todos los grupos, tiene que haber un grupo, ¿verdad? De líderes, tiene que haber un presidente, un consejo administrativo, una junta directiva, algo que sea el que gobierne, el que decida. No todos podemos ser presidentes, no todos podemos ser dueños, no todos podemos, ¿por qué no? No podría existir así una sociedad, sería toda una anarquía. Nos guste o no, así es. Ok. Ahí, no fue, ahí no fue. Ah, ahí se me fue la señal, ¿verdad? Se me fue la pantalla que diga, Weiler. Ya te confirmo. Correcto. Bueno, pues llegue terminado. Vamos a ver. No me digas si Seguro. se te fue la luz. No, no, es que no sé por qué como que me terminó así abruptamente la presentación, pero Ok. ya solo me queda de por sí una filmina. Vamos a ver. Ahí la ven, ¿verdad? Ajá. Entonces, en la Biblia, ya vimos, está el sacerdocio, está el Papa, luego hay obispos, luego sacerdotes, presbíteros y diáconos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo más importante de todo? Es el servicio. ¿Cómo voy a servir yo a Dios? Yo quiero servir a Dios, ok. Puedo dedicar mi vida a, a servir a Dios en sacerdocio, o las mujeres pueden hacerlo como monjas, como religiosas, entregando su virginidad, su vida total a Dios, se puede hacer. ¿Cómo voy a servir yo a Dios? En mi caso, como persona, como casado, como padre de familia, también. Lo importante es dónde vamos a servir a Dios, cómo vamos a entregar, ¿verdad? Y cómo se va a desgastar nuestra vida por Dios. Y eso sería todo el tema. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Así lo quedamos bien, ¿verdad? O sea, terminé bien. Ujú. Entonces, sería ahí todo, Wiley. No sé si hay algún comentario o algo en los chats. Sí, de hecho, hicieron una consulta en el chat que te quieren consultar. La famosa esposa de Pedro, o si Pedro era casado. Ujú, correcto, pues era casado. De hecho, la mayoría de apóstoles eran casados. ¿Por qué eran casados? Porque, como dijimos ahora también, conseguir a alguien, a un adulto, hombre adulto, en aquel entonces, este, que fuera soltero y que estuviera dispuesto a seguir a Jesús, pues salvo San Juan, era muy difícil, ¿verdad? Entonces, sí, Pedro era casado, tenía suegra, dice la Biblia, y era casado.
Lo que sí se ha he llegado a creer era que era más bien casado, pero ya viudo, porque vamos a ver, no se habla de la esposa, se habla nada más de la suegra, pero no de la esposa. Ujú. Entonces, es una creencia por ahí de que Pedro fue casado, pero ya en el momento de Jesús, de la aparición de Jesús, ya habían viudado, o al menos cuando ya se le hace el llamado. Sí, sí, porque si no también hubiéramos caído en el tema este de que hubiera tenido que abandonar la esposa para seguir a Jesús, ¿verdad? Lo cual también no Ujú. hubiera sido muy No es ético ni coherente. muy sano, ¿verdad? Entonces, Ujú. sí. Sí. Y personalmente sobre el tema del sacerdocio, a mí me gusta complementarlo. Ya Reinier les comentó las razones bíblicas de por qué los sacerdotes no se casan. Pero además de las razones bíblicas, existen razones también prácticas por las Eso es muy cuales cierto también, un cierto, cierto. sacerdote no se casa. Les voy a comentar. Y es que yo les he comentado que en el ministerio habemos algunos que somos más afines a ciertos temas. Y bueno, el tema del orden sacerdotal es uno de mis temas favoritos. Entonces les voy a comentar, ¿por qué no se casan los curas? Bueno, razón número uno, así como, bueno, yo que conozco a Reinier, que sé que es casado con hijos, yo sé que Reinier es padre 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pero el sacerdote es sacerdote 25 horas al día, los 8 días de la semana, los 366 días del año. ¿A qué voy con esto? Los que tenemos la dicha de tener un trabajo profesional, somos profesionales tal vez de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Un sacerdote no. El sacerdote no le va a decir, yo soy sacerdote de 8 de la mañana a 5 de la tarde, después de esa hora no me busque. Y sábados y domingos, pues no, porque ya son los días de descanso. Pues no. Em, Inclusive de ahí, algunos adultos me comentan que a ellos a literalmente cualquier hora de la madrugada, los van a buscar a la casa cural para pedirles que por favor vayan a urgir a una persona que ya está a punto de morir y no se puede esperar a que amanezca porque en cualquier momento se nos va. Entonces yo no sé, yo creo que este grupo tiene mayormente chicas, entonces no sé, ustedes mujeres, imagínense con un marido que en cualquier momento de la madrugada, cualquier día, le llegan a tocar la puerta de la casa para decirle, disculpe señora, es que me presta su marido para que vaya a un enfermito al hospital. Bueno, razón número uno. Razón número dos, no se podrían trasladar a los sacerdotes de parroquia. Y en el caso de nuestra arquidiócesis de San José, que si no me equivoco va como desde allá arriba en Acerrío o más arriba, hasta el otro extremo que se me ocurre es Puriscal y todos los intermedios que pueda tener por ahí. Pues de ahí, un sacerdote ya casado que se ha establecido en un lugar con su esposa, con sus hijos, con los hijos ya matriculados en la escuela, en el colegio, y que llega el obispo y le diga, mira, te tenés que ir, estás en Acerrí, te tenés que ir para Puriscal. O vamos a ver cuál puede ser otro bonito. Estás en Heredia y tenés que irte a Desamparados. Y al menos si el obispo tiene en consideración, deja que termine el año escolar, pero y si no, ya imagine lo que es usted pasarse a mitad del año escolar a otro cantón. Como que está un poco difícil. Y eso me lleva al tercer punto, punto práctico. ¿Por qué los curas no se casan? Imaginen ustedes entonces lo que es vivir el sacerdote con su esposa, con sus hijos, todos en una misma casa cural. Y cuando hablo de todos me refiero a los 2 o 3 sacerdotes que tienen algunas parroquias con las 3 señoras y los hijos de esas 3 parejas. Les voy a contar algo. Yo tuve la oportunidad de vivir en residencias estudiantiles en mi época universitaria y cuando iba por el lado de las residencias de chicas se veían cada pleito porque sin entrar en sexismos, pero las chicas usualmente tienen esa
esa tendencia de que quieren hacer sus cosas a su manera. De hecho, se dice popularmente que el marido construye la casa y la esposa la adorna. Pues bueno, cada señora quiere tener sus cosas a su manera, de manera de tener que compartir una misma casa con, con las otras esposas de los otros curas, más el montón de hijos ahí corriendo de un lado para otro. Esa es una alternativa. O si no, pues entonces vamos a construir varias casas curales para todos los curas. Las parroquias que tienen 3 sacerdotes, pues tendrán que tener 3 casas curales. O si no, entonces que el sacerdote casado, pues que él viva en su casa, pero entonces todos sabemos lo que implica poseer una casa, que sí, es una gran bendición, pero también tiene una serie de gastos. Por ejemplo, ahora a mí me estaban diciendo, mira, Weiler, tenés que empezar a hacer el ahorrito para cuando toque ya pintar el techo, pintar las paredes o cambiar el techo, que eso no es nada barato. ¿Y de dónde saldría entonces todos esos dineros para esas reparaciones de la casa? Ujú, de lo que usted y yo damos en cada misa. Y eso me lleva al siguiente punto. Imagínense en ustedes ver al hijo del sacerdote con el último iPhone 15. Y sí, yo sé que el mercado va por el 14, pero no. El hijo del sacerdote, perdón, tiene el iPhone 15 y unas tenis marcas Nike o Reebok. ¿Se imaginan ustedes este tipo de situaciones? Entonces, razones prácticas por las cuales los curas no se casan, todas esas que les acabo de comentar. Entonces, para aportarle un poquito ahí al Cierto, tema. cierto. Yo nada más aporto un poquito ahí. Ujú, Es cierto, digamos, yo cuando estaba soltero y estaba en pastoral juvenil, y pues sí, yo llegaba a la casa de mi mamá y mi papá, eh, llegaba a trabajar, dejaba mis cosas, ¿verdad? Comía algo y me iba para la reunión del, del, del grupo. Luego tenía que ir a reuniones parroquiales, vicariales, arquidiocesanas, reuniones de planeamiento, etcétera. Pues todos los días reuniones. Y después ya tuve novia, y entonces ya tenía que sacar un día, 2 días para ver a la novia y el resto de días para dedicarme a la pastoral y a todo eso. Aunque ella estaba también en pastoral, de hecho ahí nos conocimos, pues eh, ese tiempo, ¿verdad? Se limita. Entonces, el punto que dice igual es muy importante. Este, uno casado, también lo dice San Pablo, uno casado tiene que estar pendiente de la casa, de los hijos, de la esposa y de Dios, mientras que el soltero se dedica únicamente a Dios, puede dedicarse únicamente a Dios. Y escuchaba hace también hace unos años un caso de un chaval, un muchacho protestante, y que sentía el llamado a vivir la soltería, era en vida como monástica. Sin embargo, y por motivos que ya muchos de nosotros hemos escuchado o conocemos, dentro del protestantismo no se da el tipo de vida monástica, o por lo menos no así como se da en la Iglesia Católica. Entonces, muchas personas que también se han llamado a ser solteros y dedicados a la vida y consagrada, simplemente en la iglesia no católica, pues no lo pueden llevar a cabo. Aunque existe la comunidad Taizé también, que es ecuménica, sin embargo es como algo muy aislado, pero ese llamado a la vida monástica se da y no lo pueden vivir. Y yo creo que estaríamos igual, y no sé si hay algo más ahí ujú. que Vamos a ver, recuerdo que algo les iba a comentar sobre... Sí, Reinier, perdón, vos tocaste Primera de Corintios capítulo 7. capítulo 7. Que no recuerdo si estaba en la presentación. Es que hay varias de Corintios. Porque esa está por ahí. Ok. Yo creo que esa no, esa es la que habla de De que el soltero, la el casado sedica. está dividido. Ajá, ajá. Sí, hay una parte, pero no toda la cita bíblica. Si quiere leerla, Ok, voy a compartirles entonces la pantalla un momentito. de leer. Vamos a ver, Biblia de Jerusalén latinoamericana con resaltado y comentarios. Muy bonito. Entonces, Primera de Corintios, que se me hizo Corintios, capítulo 7, alrededor del versículo 30. Ok,
pero voy desde acá. El matrimonio y la virginidad. Les voy a leer lo que está resaltado, ¿verdad? Lo que les digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo, dice San Pablo, sería que todos fueran como yo y como era San Pablo, de soltero. Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los solteros y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Es mejor casarse que abrazarse. Y ahora continuamos en los versículos 32, siempre en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Dice San Pablo, yo los quisiera libres de preocupaciones. El casado se preocupa de las cosas del Señor. Perdón, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y permítame, entonces termina ahora en el versículo 38. Por tanto, el que se casa con su doncella, obra bien. El que no se casa, obra mejor. Palabra de Dios. Te la damos, Y, Señor. Más claro tampoco puede ser, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿por qué los curas no se casan? Bueno, ya vimos esa, aparte de todas las razones prácticas que ahí les comentaba. También mencionar un Ujú, poquito, Weiler, nada más eso es una disciplina de la iglesia, no es un dogma así como ujú, inquebrantable. De hecho, en la historia se han dado momentos donde se ha permitido el matrimonio de sacerdotes, ¿verdad? Sin embargo, actualmente y por muchos años para atrás, se ha mantenido el celibato y muy probablemente se mantenga por muchos años más, pero podría darse que no, o sea, porque no es un dogma de fe, es una disciplina. ujú. Pregunta Jania. No sé si va con el tema, dice que si podemos explicar un poco la situación del Papa Francisco y el ya fallecido Papa Benedicto XVI, que hay muchas personas que comentan que sus posturas son diferentes y ahora con la muerte ha aumentado muchos comentarios contradictorios de ambos. Bueno, sí, con el tema no tiene como que mucho que ver, pero también yo he escuchado y he leído, sí, algunos temas. Yo lo que digo, como todo, es que no nos dejemos envolver ¿verdad? O influenciar por comentarios o por temas o por textos, sobre todo que vienen de sitios seculares. ¿Verdad? Muchos vienen a hacer a buscar noticia, a buscar conflicto, a buscar ahí, ¿verdad? Intriga y no sé qué. Entonces quieren poner al Papa Francisco en oposición con el Papa eh, emérito Benedicto, que ya murió, y entonces te quieren hacer ahí como eso, ¿verdad? Entonces, no, o sea, yo digo, busquemos primero que nada la información y las fuentes que son obviamente católicas. Y en segundo lugar, y tampoco nada que ver, o sea, ambos fueron papas, este, lo que diga el papa, o lo que haya dicho y escrito el papa, Benedicto en su posición en cátedra, es de papa y el papa Francisco tiene que igual avalarlo, respetarlo y así lo hace. Tal vez la forma de ser de ambos es diferente, obviamente, pero eso no quiere decir que uno esté en contra de otro ni nada que ver. Por ahí es mi comentario, no sé si Wilder ahí, que Ujú. tú se más Eh, na- entiende. sí, nada más hacer eco de lo que mencionaba. Mucho depende de la fuente de la cual se está obteniendo la información. Si son medios seculares, como bien lo dice Reiner, mucho lo que buscan es vender un titular, lastimosamente. Y de ahí que pues, se busca ver dónde se crea un conflicto que a veces ni siquiera existe. Entonces nada más tener ese cuidado. Sí puede haber tal vez una postura distinta en cuanto a la forma de transmitir la buena nueva. La buena nueva, a fin de cuentas, es una obligación de todos nosotros.
Y eso sí es algo que cambia con el tiempo, la forma cómo se transmite, pero la esencia como tal, esa es inmutable, no puede cambiar. Es la misma desde el año cero hasta ahora. Lo que sí puede cambiar son las formas. Por ejemplo, en su momento fue histórico ver cómo el Papa Benedicto, por primera vez en la vida, fue el primer papa que envió un tweet en la plataforma de Twitter en su momento, y ahí sí les quedó mal con respecto al nombre, pero también fue histórico la primera vez que un papa se escuchó por ondas radiales y luego por ondas de televisión. Entonces, lo que sí puede cambiar de un papa a otro es su forma de anunciar la buena nueva, pero la buena nueva como tal, esa es la de siempre. Y voy a hacer un eco de lo que comentaba Vanessa. Era algo que yo decía, se me olvida algo, se me olvida, se me olvida algo, y ella me lo recordó. Muchas gracias. Que cuando hablábamos de las razones por las cuales, las razones prácticas por las cuales un cura no se casa, yo sabía que se me queda una palabra por fuera, el tema del diácono permanente. Algunas parroquias tenemos diáconos permanentes y ellos me comentan que inclusive ellos, ¿verdad? Y eso que la sociedad quiere ver a los curas casados, lo que la iglesia les pide nada más un día a la semana dedicado a la iglesia, porque la primera misión de ellos es la iglesia doméstica de su propia familia. Entonces, la experiencia más cercana que tenemos de curas casados son los diáconos permanentes y aún así, ellos solo les da la cobija para un día a la semana. ¿Se imaginan ustedes tener sacerdotes solo un día a la semana? Mm, Y bueno, ciertamente. de momento no veo ninguna otra duda, pregunta, comentario, queja, chisme en ninguno de los dos chats. No sé si hay algún hermano o hermana que quiera hacer algún comentario así al aire, echándose al agua, abriendo el micrófono. No todos a la vez, ¿verdad? Uno por uno, en orden. Bueno, entonces, si no hubiera nada más que decir por esta noche, recordarles que si el Señor así nos lo permite, nos encontraríamos el domingo a las 11 de la mañana, hora de Costa Rica, para esta sesión adicional de dudas, preguntas, comentarios. Hay temas en el temario de apologética que tienden mucho a llamar la atención y a generar controversia. Me parece que este puede ser uno de esos. Entonces, si alguien tuviera alguna duda, pregunta, comentario, queja, chisme, sería el próximo domingo a las 11 de la mañana, si el Señor así nos lo permite. Y voy a terminar tal vez con la última persona del chat. Vanessa, ¿nos podrías colaborar, por favor, con la oración de cierre? Sí, claro, con mucho gusto. Perfecto, gracias. Amado Señor, una vez más esta noche te agradecemos por todas las cosas maravillosas que nos dejas vivir. Te damos gracias, Señor, porque una vez has hablado directo a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que esas palabras, esa enseñanza la podamos transmitir en el momento adecuado, no para pelear, sino para defender nuestra fe. Te agradecemos, Señor, por este ministerio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos día a día fortalecidos en nuestra fe y continuar con cada sacramento que tú nos das, con cada formación, ir a las Eucaristías, fortalecernos espiritualmente, no dejar la oración, Señor. Ayúdanos, Padre misericordioso, ayudados de la mano de Mamá María. Bríndanos, Señor, una protección especial durante esta noche y toda la semana, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor. Sabemos que estás en nuestro auxilio. Gracias por todo y por tanto. Amén y amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén, muchísimas gracias. Hermanos, entonces, de parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si el Señor así nos lo permite, nuestra próxima clase, el próximo martes 7 de febrero, nos va a estar acompañando el hermano Alonso, que me parece que el hermano Alonso tiene tal vez como unos 2 o 3 años de casado, me parece.
Y les hago este comentario porque vamos a seguir con la parte de sacramentos. Bueno, estábamos hablando hoy del orden sacerdotal. El próximo martes, si el Señor así nos lo permite, vamos a hablar sobre el sacramento del matrimonio. ¿Se puede divorciar o no se puede divorciar? ¿Y existen causas de nulidad para un matrimonio? Bueno, sobre esto, el hermano Alonso nos va a venir a compartir la próxima semana. Sin más que decir entonces, que tengan todos muy buenas y santas noches. Que el Señor me los acompañe. Hasta luego. Buenas noches a todos, hasta luego. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.